¿Cómo le hiciste para ganarte a tu suegro? Katia, mi novia, me advirtió 1000 veces sobre su papá. Es ruso, de los de antes, militar retirado, odia a los gringos y cree que todos somos unos flojos. Hasta me enseñó una foto del ex de su hermana, saliendo de la casa con la nariz sangrando porque no pasó una prueba. El cuate era banquero en Connecticut y solo aguantó una cena. Mi papá tiene una onda, me explicó. Él y sus cuates de la fábrica siempre ponen a prueba a los novios. Retas de shot, luchas de brazos, a veces cosas peores. Así que hice lo que haría cualquier desesperado. Me puse a aprender ruso a escondidas, 6 meses dándole duro. Podcasts en ruso camino al trabajo, películas soviéticas con subtítulos. Hasta me iba a un baño ruso en Brighton Beach donde solo había señores jugando cartas y quejándose de todo. Al fin llegó la noche, su casa en Queens. Llevé flores para su mamá, impar, nunca par, porque los pares son para los velorios. Buena vodka para su papá y chocolates para la abuela. Víctor estaba con 3 señores más, todos como de 60, y con pinta de que te levantan el coche si quieren. ¿El gringo quiere andar con mi Katia?, soltó Víctor sin ni mirarme bien, jugando cartas. Entre ellos hablaban en ruso, tirando comentarios sobre mi ropa. Muy formal. Mi apretón de manos, pues aceptable. Pero mis chances, 0. Todos daban por hecho que no entendía nada. $20 a que vomita antes del tercer trago, apostó uno en ruso. Víctor se paró y me dijo, ¿sabes cómo es aquí? ¿Quieres a mi hija? Tomas con nosotros. Si te rajas, te vas. Sacó un samogon casero, seguro de 70 grados, transparente como el agua pero fuerte que hasta despinta. Nada de botanear hasta que yo diga, nada de comida entre tragos. O sea, sentencia de muerte. Primer shot, me lo eché de un jalón, ni mueca hice. El muchacho ni se inmutó, murmuró Dimitri en ruso. Segundo, tercero, cuarto, mi panza ardía pero yo poniendo cara de póker. Ahora vamos a jugar, avisó Víctor. 6 vasos, 5 con vodka, 1 con agua. Si te toca el de agua, pierdes y no regresas. Pavel susurró en ruso. Todos tienen vodka, le decimos que uno es agua nomás para ver qué hace. Agarré el primero y me lo bajé de golpe. ¿Perdí?, pregunté en inglés, haciéndome el menso. No, era vodka, sigue. 5 rondas después, 17 shots en total. Esos rusos ni se tambaleaban y yo ya sentía el hígado a punto de tirar la toalla. Sigue de pie, dijo Sergei en ruso. El de Connecticut se desmayó después de 12. A ver si aguanta la verdad, agregó Víctor. Luego en inglés, ¿quieres casarte con mi hija? Amo a su hija. El amor, palabra de americano, no significa nada. Se volteó a sus amigos y en ruso. Estos gringos creen que el amor lo arregla todo. No saben de sacrificio ni de aguante. Por lo menos le entra al vodka, reconoció Dimitri. ¿Pero podrá mantenerla? Trabaja con computadoras, se burló Víctor. Manos de oficina. Katia pudo casarse con Alexei, añadió Pavel. Muchacho ruso, con 3 talleres. Víctor sirvió otra ronda. Última prueba, cuéntanos un chiste. Haznos reír. Si no, te vas. Me paré, medio tambaleando, y empecé en inglés. Un hombre entra a un bar y nomás me veían con cara de flojera, así que me arranqué en ruso perfecto. ¿Saben cuál es la diferencia entre el vodka americano y el ruso? El americano es como la amistad gringa, se ve limpio, pero no sabe a nada y al final te da dolor de cabeza. El ruso es como la amistad rusa, al principio duele, hasta te puede tumbar, pero si sobrevives, eres hermano para siempre. Silencio total. Víctor se quedó con el vaso a medio camino. ¿Cuándo llevas?, preguntó en ruso. 6 meses, contesté, igual en ruso, todas las mañanas y todas las noches. ¿Nos oíste burlarnos de ti y ni te inmutaste? Un hombre sabio solo habla cuando tiene algo que decir. Víctor se levantó y me puso las 2 manos sobre los hombros. Todos los vasos tenían vodka. Te echamos mentiras. Ya sé, Pavel me lo dijo en la segunda ronda. Y ahora sí, Víctor se rió de verdad. Katia, tu gringo es ruso de verdad. Katia entró corriendo y al escucharme hablar ruso con su papá, solo me miraba como si no lo creyera. ¿Aprendiste ruso? ¿Es en serio? Y justo ahí sentí que todo me daba vueltas. Víctor me cachó antes de que me fuera de boca. Desperté 45 minutos después en el sillón con la peor cruda de mi vida. Víctor estaba junto a mí. ¿Pudiste decir algo antes? ¿Te ahorrabas 20 tragos? ¿Y me habría respetado? No. Hizo una pausa y remató. Te casas con ella. Te doy mi permiso. Sentí que el corazón me iba a explotar de alegría. El suegro imposible me había dado su bendición. Fui tambaleando al baño a echarme agua en la cara, ya pensando cómo contarle la buena noticia a Katia. Ella había subido antes, seguro para dejarle el paquete a su papá. Estaba a punto de tocarle la puerta cuando escuché su voz del otro lado, hablando por teléfono en ruso. Me quedé tieso, la mano a nada de tocar. Ya no podemos dormir juntos, decía. Le voy a decir a mi novio que estoy embarazada. Se me heló la sangre. De repente se me bajó la peda. No, Alexei, escúchame. Sí, el mismo Alexei de los talleres. Esto ya se está poniendo demasiado complicado. Silencio. Luego, está bien, una vez más, pero después ya. Él sí quiere casarse conmigo. Me quedé parado ahí, con la mano en el aire y el estómago revuelto entre el vodka y algo mucho peor. Abrí la puerta para enfrentarla. Entré sin tocar y ella levantó la vista del teléfono, con cara de susto total al verme. Se le resbaló el celular, casi se le cae. Luego lo abrazó contra el pecho como si así pudiera borrar lo que oí. Abrió la boca, pero al principio solo salió un ruido raro, como que se estaba ahogando. Me quedé en la puerta viéndola pasar de asombro a miedo y luego a una expresión como de estar calculando cuánto había entendido yo. Intentó hablar en inglés, preguntando qué hacía ahí, por qué no toqué, pero la frené en ruso y le dije que lo había escuchado todo, palabra por palabra. Se le fue el color del rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Colgó sin mirar el teléfono. Solo lo picó hasta que se apagó y lo dejó en el buró.
temblando. Y entonces vinieron las lágrimas, pero no de esas bonitas de película, sino de las feas, esas que te ponen roja la cara y te hacen moquear horrible. De pronto empezó a hablar en ruso, y las palabras le salieron como cascada. Contó cómo su mamá siempre la presionaba, que la familia de Alexei y la suya eran amigas desde antes de que ella naciera, que en las comidas de los domingos todos daban por hecho que algún día se casaría con él, que su papá la empujaba a salir con americanos solo para demostrar que no era cerrada, pero luego su mamá lloraba por miedo a perder las tradiciones rusas. Habló de cómo creyó que podía manejar las dos relaciones al mismo tiempo para mantener a todos contentos y que ya después vería cómo resolverlo, cuando tuviera más tiempo para decidirse. Yo me quedé parado sintiendo que el cuarto se me iba de lado. El vodka mezclado con la adrenalina me hacía ver todo demasiado claro y borroso a la vez. De repente se escucharon pasos pesados en las escaleras y Víctor apareció en la puerta detrás de mí. Vi cómo su cara pasaba de confundida a preocupada en segundos al ver la escena. Preguntó en ruso qué estaba pasando y Katia intentó contestar, pero Víctor levantó la mano y ella se quedó callada de inmediato. Me volteó a ver y me preguntó qué había escuchado, y por el tono supe que ya se lo imaginaba. Le expliqué en ruso que su hija estuvo viendo a Alexei durante toda nuestra relación y que planeaba fingir un embarazo para taparlo. El silencio que siguió se sentía asfixiante, como si el aire pesara el doble. Víctor apretó la mandíbula y le pidió a Katia su teléfono, con esa voz tranquila pero firme que impone más que cualquier grito. Katia empezó a decir que no, pero él solo extendió la mano y esperó, y después de unos segundos se lo entregó. Revisó los mensajes, su expresión endureciéndose cada vez más, y al final le regresó el teléfono sin decir nada. Le dijo en ruso que se había avergonzado a sí misma y a su familia, que la deshonestidad era peor que cualquier decisión tomada con franqueza, que hubiera preferido que le dijera que quería casarse con Alexei antes que mentirle a todos. El vodka me pegó todavía más fuerte en ese momento. La adrenalina se me bajó y solo quedaban los 17 shots de Samagón ardiendo por dentro. Sentía las piernas flojas, así que me senté en la cama porque de pie ya no iba a aguantar mucho. Todo se movía despacito y el estómago me recordaba que había tomado mucho más de lo que debía. Víctor lo notó enseguida y me preguntó en ruso si estaba bien. Ahora con una voz casi cariñosa, que solo hacía que todo doliera más porque hacía menos de una hora me había dado permiso de casarme con su hija. Le respondí que agradecía su aprobación, pero que claramente las cosas habían cambiado y necesitaba irme. Katia me agarró del brazo apretando tan fuerte que dolía y cambió al inglés, rogándome que la dejara explicarse bien, que entendiera que sí me amaba y que al final iba a elegirme a mí. Su mano estaba caliente y temblaba, o tal vez era yo el que temblaba, ya ni sabía. Seguro era el vodka que me tenía todo distorsionado. Le quité la mano con cuidado y le pregunté en ruso cuándo exactamente pensaba terminar con Alexei. Se quedó callada un buen rato antes de admitir que todavía no lo había hecho, porque le daba miedo decepcionar a las dos familias. Esa honestidad me dolió más que todas las mentiras, porque me dejó claro que nunca tuvo la intención de comprometerse de verdad. Solo pensaba dejar las cosas así indefinidamente. Víctor le dijo a Katia en ruso que bajara a decirles a los invitados que la noche se había terminado porque había surgido un asunto familiar. Ella quiso decir algo más, pero Víctor repitió la orden con firmeza y Katia salió del cuarto llorando. Escuché sus pasos en las escaleras y luego su voz abajo, platicando con su mamá en ruso, pero ya no se alcanzaba a entender lo que decían. Víctor se sentó en la silla del escritorio de Katia, donde había una chaqueta y unos libros apilados, y me preguntó si quería agua o algo de comer, los mismos sakuski que me había negado antes durante la prueba. Le acepté el agua porque sentía la boca como si tuviera arena y la cabeza me latía como si me fuera a explotar. Salió y volvió a los 2 minutos con un vaso grande de agua y un pan en un platito. Los puso en el buró junto al teléfono de Katia. Me dijo en ruso que esa noche me había ganado su respeto, pero entendería si ya no quería saber nada de su familia. Me tomé la mitad del vaso de agua de un solo golpe y le dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas con calma, que 17 shots de Samagón no eran buena base para decidir nada importante. Víctor hasta sonrió un poco y dijo en ruso que aguanté el alcohol mejor que la mayoría de los hombres que me doblan la edad y que qué lástima que su hija no fuera honesta como yo. El cumplido se sentía irreal, ahí sentado en el cuarto de su hija digiriendo su traición mientras él me elogiaba por mi capacidad de tomar. Le pregunté en ruso si sabía lo de Alexei y me admitió que sabía que tenían historia, pero pensaba que eso ya había terminado cuando Katia empezó a salir conmigo. Me dijo que nunca me habría puesto a prueba si supiera que ella estaba faltando al respeto a las dos relaciones, que la idea era ver el valor de alguien para una mujer que lo mereciera. Abajo se oían voces y luego la puerta principal cerrándose mientras los invitados se iban. Escuché a Dimitri decir algo de regresar otro día y a Pavel agradeciéndole a Natalia por la noche. Me cayó el 20 de que tendría que pasar frente a todos para salir de ahí y solo de pensarlo se me revolvió el estómago. Víctor como que me leyó la mente y me ofreció en ruso salir por la puerta de atrás para evitar las preguntas. Le dije que prefería salir por la puerta principal con la cabeza en alto, que no tenía nada que esconder ni de qué avergonzarme. Víctor me miró un rato, luego asintió despacio y me dijo en ruso que por eso desde el principio me había dado su bendición, que yo tenía la fuerza que a su hija claramente le faltaba. Esas palabras me pegaron porque eran justo lo que sentía, pero no quería admitir. Bajamos juntos, Víctor un paso delante de mí guiando el camino, y ya cerca de la sala se oían más fuerte las voces. Dimitri, Pavel y Sergei estaban junto al sillón, todos con cara de no saber ni dónde meterse, mientras Katia estaba cerca de la puerta de la cocina, hablándole rápido a su mamá en ruso y moviendo las manos toda nerviosa. Se hizo un silencio total cuando Víctor y yo llegamos al pie de la escalera, ese tipo de silencio que
cabeza, como cuando todos ya saben que algo malo pasó, pero nadie se atreve a preguntar. Víctor carraspeó, y en ruso anunció que los planes de compromiso quedaban cancelados por cuestiones familiares, que luego explicaría, y que yo me iba con todo su respeto y aprobación. Noté cómo los tres hombres me miraban a mí, luego a Katia, y otra vez a mí, sus caras cambiando poco a poco al darse cuenta de lo que seguramente había pasado. Sergei negó con la cabeza y murmuró algo que no logré captar. La mamá de Katia, Natalia, se apartó de su hija y se acercó a mí con una expresión entre triste y avergonzada. Me dijo en inglés, con acento fuerte, que lamentaba mucho lo que fuera que hubiera pasado esa noche. Y yo, en ruso, le agradecí la hospitalidad y la comida, que de verdad estaban buenísimas. Se le abrieron los ojos de la sorpresa al escucharme hablar ruso, y luego se le llenó la cara de tristeza al entender que probablemente capté cada palabra de todas las conversaciones de esa noche. Me tocó el brazo con ternura y me dijo algo en ruso, deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Tomé mi chamarra del perchero junto a la puerta y agarré la botella de vodka que había llevado, la cual seguía cerrada en la mesa porque toda la noche estuvimos tomando el samogón casero de Víctor. Cuando ya iba a abrir la puerta, Pavel se adelantó y me detuvo, diciéndome en ruso que tenía la invitación abierta para las partidas de cartas en la fábrica cualquier martes por la noche, que hoy ya me la había ganado, pasara lo que pasara con su hija. Me sorprendió la invitación y le di las gracias, aunque honestamente ni idea si algún día la iba a aceptar. Abrí la puerta y el aire helado de noviembre me pegó como cachetada, cortante después del calorcito de la casa. Tuve que agarrarme del barandal del porche para no caerme porque, de repente, sentí encima todo el peso de la noche, los 17 shots de vodka y la destrucción emocional mezclándose en algo que me dejaba las piernas flojas. Me temblaban las manos sacando el celular para pedir un carro, porque manejar era absolutamente impensable en el estado en que estaba. La pantalla me parecía demasiado brillante y las letras se movían, así que me costó trabajo enfocar la app. Al final logré pedir el viaje y me quedé parado en el porche, respirando el aire frío y haciendo todo lo posible por no pensar en Katia adentro, seguramente llorando con su mamá. Mientras esperaba, abrí los mensajes y le escribí a mi amigo Walt para ver si podía quedarme en su casa esa noche, porque no tenía ni fuerzas de regresar solo a mi departamento. Me contestó rapidísimo, como en 30 segundos, preguntando si estaba bien y avisando que su puerta estaba abierta. El carro llegó como 10 minutos después. Era un tipo en un Honda que, con solo verme, decidió no hacerme plática. El camino al depa de Walt en Brooklyn se me fue volando entre faros y semáforos, yo con la cabeza recargada en la ventana fría y el estómago revuelto. No podía dejar de repasar la llamada de Katia en mi mente, oyendo su voz decir esas palabras sobre dormir con Alexei, sobre decirme que estaba embarazada. El chofer tuvo que decir mi nombre 2 veces cuando llegamos porque yo andaba perdido en mis pensamientos. Me bajé casi tambaleando, subí los escalones del edificio de Walt y, torpe, presioné el timbre. Walt abrió y apenas entré, me fui directo al baño a vomitar todo, mi cuerpo por fin rechazando tanto vodka. Él, sin decir nada, me sostuvo el cabello, luego me dio agua y me ayudó a llegar al sillón. Me quedé dormido casi al instante, todavía con la chamarra puesta. Desperté a las 4 de la mañana con la peor cruda de mi vida. La cabeza me latía tan fuerte que sentía el pulso hasta en los ojos y el estómago seguía hecho trizas. Pero el dolor físico no se comparaba con la tortura de seguir repasando esa conversación en mi mente una y otra vez. Walt había dejado 2 ibuprofenos y una botella de Gatorade azul en la mesa, junto con una nota en una servilleta donde decía que estaba en su cuarto si necesitaba algo. Me tomé las pastillas y la mitad del Gatorade y me quedé ahí, tirado, viendo el techo a oscuras. Pasé las siguientes horas así, viendo cómo la habitación se iba aclarando con la salida del sol, el celular sobre el pecho. Como a las 6, por fin lo revisé y vi 3 llamadas perdidas de Katia y un mensaje larguísimo en ruso. Me pedía perdón y quería hablar, explicando que las cosas eran complicadas y que necesitaba que entendiera lo que realmente había pasado. Lo leí 2 veces y luego dejé el celular boca abajo en la mesa porque sinceramente no tenía idea de qué responder, ni si quedaba algo que valiera la pena decir entre nosotros. Me quedé así otra hora, sintiendo que el teléfono me pesaba más con cada minuto que pasaba. Como a las 7 escuché la puerta del cuarto de Walt y sus pasos rumbo a la cocina. La cafetera empezó a hacer ruido y el olor a café llenó el departamento, haciendo que mi dolor de cabeza empeorara y mejorara al mismo tiempo. No dijo nada, solo se movía por la cocina haciendo ruidos que me recordaban que estaba ahí si lo necesitaba. Me senté despacio, con la cabeza retumbando a cada movimiento, y caminé hasta la mesa donde había puesto 2 tazas. Sirvió café en ambas y se sentó frente a mí, esperando. Empecé a hablarle en inglés, contándole todo desde el principio. 6 meses de clases de ruso, el podcast en el camino al trabajo, los viejitos del sauna, la prueba de alcohol con Víctor y sus amigos, 17 shots de samogón, Víctor dándome su bendición, subiendo a decirle a Katia las buenas noticias, oyendo su voz tras la puerta hablando en ruso con Alexei, el engaño, el plan del embarazo, Víctor leyendo los mensajes. Todo salió de corrido mientras Walt solo escuchaba y tomaba café, sin interrumpirme ni una vez. Cuando terminé, rellenó las tazas y se recargó en la silla. Me preguntó si pensaba darle a Katia la oportunidad de explicarse. Le dije que no sabía
sabía si las explicaciones servían de algo cuando los hechos eran tan claros. Ella había estado con Alexei todo el tiempo que estuvimos juntos. Había planeado fingir un embarazo. ¿Qué explicación podía cambiar eso? Walt asintió y dio otro trago de café antes de decirme que había invertido 6 meses en aprender un idioma completo por esa relación, que tal vez me debía a mí mismo tener una última conversación sobrio y con la cabeza clara, no por ella, sino por mí, para de verdad escuchar lo que tenía que decir, sin estar borracho ni en shock, para hacer las preguntas que no me iban a dejar dormir, si no lo hacía ahora. Me quedé pensando en eso mientras el café se enfriaba. Tenía razón, necesitaba escucharlo de ella directamente. Necesitaba entender qué había pasado en realidad. Necesitaba cerrar esto bien en vez de solo huir. Saqué el celular y le escribí un mensaje en ruso, diciéndole que la vería mañana en un lugar neutral para hablar, pero que no prometía nada sobre lo que pasara después. Su respuesta llegó como a los 20 segundos, también en ruso, agradeciéndome y proponiendo una cafetería en Manhattan justo a la mitad del camino entre su departamento y el mío. Confirmé la hora y guardé el teléfono. El resto del día se me fue entre la neblina de estar recuperándome físicamente. Walt pidió comida china como al mediodía y la comimos mientras veíamos una película de acción sin sentido en la tele. Supo darme mi espacio para procesar todo, sin dejarme solo del todo, que era exactamente lo que necesitaba. No me hizo más preguntas ni intentó aconsejarme, solo estuvo ahí, compartiendo el mismo lugar y permitiéndome ir acomodando mis ideas. No dejaba de darle vueltas a cada momento que pasé con Katia en los últimos 6 meses, tratando de identificar las señales que dejé pasar. Las veces que no estaba disponible, que era vaga con sus planes, los fines de semana que decía que iba con su familia, las noches en que no podía quedarse porque tenía compromisos temprano. Pero, sobre todo, lo que más venía a mi mente eran cosas normales de una relación. Cenas, películas, pláticas, risas juntos, y justo eso lo hacía más difícil, porque significaba que realmente era muy buena para llevar una doble vida. Esa noche por fin regresé a mi departamento, y en cuanto crucé la puerta, sentí que algo estaba mal, como si el lugar estuviera impregnado de todo lo que invertí en esa relación. Mis libros de ruso seguían apilados en el escritorio, igual donde los dejé. Mis apuntes de las prácticas estaban regados por ahí, tarjetas de vocabulario, un cuaderno lleno de tablas de conjugaciones, pruebas físicas de mi dedicación ahí, como burlándose de mí. Me pasé una hora revisando mi celular y mi laptop, viendo mensajes y fotos con Katia, tratando de detectar las mentiras con la ventaja de la distancia. Había una foto de hace 3 semanas, de cuando fuimos a un restaurante ruso en Brighton Beach, y ella estaba encantada de que yo pudiera pedir en ruso. Recuerdo que esa noche sentí que todo era perfecto. Ahora, al mirar su sonrisa en esa foto, ya no sé si era genuina o solo estaba fingiendo. Algunas fechas ya me parecían sospechosas con perspectiva. Un sábado en la tarde que canceló de último minuto porque su mamá necesitaba ayuda. Un jueves en la noche que se fue temprano por una supuesta emergencia de trabajo. Pero, en general, simplemente era muy buena para separar esas dos partes de su vida. Tomé el teléfono y marqué a Torbjörn, mi maestro de ruso. Contestó al tercer timbrazo y le dije en ruso que necesitaba pausar las clases un rato por asuntos personales. Me preguntó si todo estaba bien y le conté más o menos lo que había pasado. Aprender ruso para impresionar al papá de la novia, pasar la prueba, descubrir la infidelidad. Se quedó callado un momento y luego me dijo en ruso que, al menos, mis habilidades con el idioma sí eran reales, aunque la relación no. Ese comentario me pegó más de lo que esperaba, porque era verdad. Ya de verdad amaba el idioma y la cultura rusa. Cómo encajan las palabras, la historia detrás de algunas frases, la mentalidad diferente que tienes que adoptar para pensar en ruso, no en inglés. Pero todo estaba enredado con mi motivación para aprender. Empecé por Katia, porque quería impresionar a Víctor, porque quería demostrar que valía la pena. Cuánto de mi amor por el ruso era realmente mío y cuánto era solo querer quedar bien con alguien más. No tenía respuesta. Saqué un cuaderno y me puse a preparar la conversación de mañana, escribiendo las preguntas que necesitaba que me contestara, los límites que tenía que poner. Lo traté como si fuera una junta de trabajo, porque las emociones ya me habían metido en este lío. ¿Cuándo empezó lo de Alexei en relación a nosotros? ¿Alexei sabía de mí? ¿Cuál era el plan real con el embarazo falso? ¿Me amaba? ¿O solo fui su forma de rebelarse contra su familia? ¿Qué es lo que realmente quiere ahora? Llené 3 páginas con preguntas y subpreguntas, organizadas por tema y prioridad. Se sentía mecánico y hasta frío, pero era lo correcto dadas las circunstancias. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé viendo el techo, recordando la expresión de Víctor cuando vio los mensajes en el celular de Katia. La decepción de un papá que educó a su hija con ciertos valores solo para verla traicionarlos. Él me dio su bendición confiando en mi fortaleza y honestidad, y al final descubrió que su propia hija no tenía ninguna de las dos. Me pregunté si él también estaría con insomnio del otro lado del río, en Queens, si estaría pensando en qué falló como papá, si estaba más enojado con Katia o consigo mismo. La alarma del celular sonó a las 7, aunque casi no dormí. Me metí a bañar y me puse la ropa que había dejado lista la noche anterior, moviéndome como robot mientras repasaba las preguntas en mi cabeza. El trayecto en metro a Manhattan se me hizo eterno. Cada estación era un minuto más para dudar si esta conversación iba a cambiar algo o solo iba a confirmar lo que ya sabía. Llegué a la cafetería 40 minutos antes y pedí un café negro que en realidad ni quería, solo para tener pretexto de apartar la mesa del rincón donde no nos escucharía nadie. Era una mesa pequeña y redonda, con 2 sillas enfrentadas, sin rutas de escape ni espacio cómodo entre nosotros. Saqué el teléfono y revisé otra vez mi lista de preguntas, aunque ya me las sabía de memoria, y lo guardé. Los otros clientes iban y venían, pidiendo cafés complicados y platicando de cosas normales como
fechas de entrega o planes para el fin de semana, y yo me sentía completamente fuera de lugar. Katia entró justo a las 9 en punto. Se veía como si tampoco hubiera dormido nada. Ojos hinchados y rojos, el cabello recogido de forma descuidada, que normalmente se le vería linda, pero hoy solo parecía agotada, y un suéter enorme con el que parecía querer esconderse. Me vio en el rincón, y fue directo, sin pasar por la barra. Se sentó enfrente de mí, y cruzó las manos sobre la mesa. Respiré hondo y empecé en inglés porque quería dejarle las reglas bien claras. Necesitaba respuestas honestas a preguntas directas, y si me mentía o intentaba evadir, me iba a levantar y lo nuestro se acababa ahí para siempre. Ella asintió y cambió al ruso, diciendo que lo entendía, que me debía total honestidad aunque doliera decirla o escucharla. Su voz era bajita y un poco ronca, como si hubiera estado llorando hasta hace poco. Le hice mi primera pregunta en inglés, con un tono lo más neutral posible. ¿Cuándo empezó lo de Alexei en comparación con nuestra relación? Ella bajó la mirada y admitió en ruso que en realidad nunca terminaron antes de que empezara a salir conmigo. Su papá siempre la estaba presionando para que saliera con estadounidenses, con la idea de que así abriría su mente y tendría más opciones, mientras que su mamá y la familia de Alexei básicamente ya esperaban que terminaran casados. Ella llevaba tiempo intentando descubrir qué quería realmente, pero al mismo tiempo trataba de complacer a todos, lo que la llevó a llevar las dos relaciones al mismo tiempo. Cuando me explicó todo eso tan campante, la verdad sentí el estómago revuelto, porque significaba que esos 6 meses que pasamos juntos habían sido una farsa desde el principio. Le pregunté si Alexei sabía de mi existencia, y me dijo que sí, que él siempre estuvo al tanto de todo. Me contó que Alexei había sido paciente, comprensivo, que estaba dispuesto a esperar hasta que ella decidiera qué quería. La forma en la que hablaba sobre la paciencia de Alexei me hizo entenderlo todo en un instante. Yo nunca fui la relación principal, solo era el experimento que su papá aprobaba, la opción americana que estaba probando mientras Alexei esperaba como el plan seguro. Me di cuenta de que estaba apretando demasiado la taza de café y la solté antes de que se rompiera. Le pregunté directamente sobre ese supuesto plan de embarazo que había escuchado por teléfono, y se puso a llorar otra vez, aunque siguió hablando en ruso. Dijo que se asustó cuando yo empecé a hablar en serio sobre el matrimonio y que cuando su papá nos dio su bendición, se dio cuenta de que ahora sí tenía que tomar una decisión en serio, en vez de seguir entre los dos. Ella pensó que si me decía que estaba embarazada, eso la obligaría a decidir y así acabar con ese limbo horrible en el que vivía. Le señalé que ese plan solo me hubiera amarrado a una relación basada en puras mentiras, tal vez por años, y le pregunté si alguna vez había pensado en eso. Se limpió las lágrimas y admitió en ruso que no estaba pensando con claridad y que se sentía atrapada por las expectativas de todos jalándola para su lado. Mi mamá quiere que esté con Alexei, mi papá te prefiere a ti, la familia de Alexei también espera algo, y yo solo quisiera que alguien decidiera por mí para no tener que hacerlo yo, me confesó. Entonces le hice la pregunta que más me costaba, la que no quería hacer porque temía la respuesta. ¿De verdad me amas? ¿O solo soy tu forma de rebelarte contra tu familia mientras sigues dejando a Alexei de respaldo? Se quedó callada buen rato, mirando la mesa, como si estuviera buscando palabras. Al final, en ruso, me dijo que sí me amaba, pero que también amaba a Alexei, y, sinceramente, no sabía cómo elegir entre la aprobación de su papá y las expectativas de toda la familia. Esa respuesta fue peor que un simple no, porque significaba que lo nuestro sí había tenido algo de verdad para ella, pero que simplemente no era suficiente. Le respondí en ruso que ya no tenía que elegir, que yo iba a tomar esa decisión por los dos. Para mí esto se había terminado, ya no iba a ser la opción ni el plan B de nadie. Ella intentó tomarme la mano, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. Cambié al inglés para decirle que yo merecía estar con alguien que me eligiera sin dudar, no alguien que me mantuviera nada más como una posibilidad. Vi cómo se le caía la cara y me preguntó en ruso si había algo que pudiera hacer para arreglar las cosas, alguna forma de demostrar que ahora sí quería comprometerse conmigo, ahora que entendía lo que estaba perdiendo. Le respondí en ruso que la confianza no se puede reconstruir de la nada, que tendría que probar su honestidad durante meses o años, y que yo no estaba dispuesto a invertir tanto tiempo en alguien que ya me había mostrado quién era. Me levanté y me puse la chamarra mientras ella se quedaba sentada, con las lágrimas corriéndole por la cara. Me preguntó en ruso si la odiaba, y lo pensé un momento antes de contestarle la verdad. No te odio. Odio la situación y las decisiones que tomaste, pero entiendo que estabas atrapada por las expectativas imposibles de todos. Le añadí en ruso que ojalá algún día se animara a buscar lo que realmente quiere para sí misma, en vez de solo tratar de quedar bien con todos, porque si sigue así, ese patrón la va a destruir. Salí de la cafetería al frío de la mañana sin voltear atrás. Ya en la banqueta, saqué mi celular y le mandé un mensaje a Víctor en ruso, diciendo que necesitaba verlo para platicar sobre lo que sigue. Me contestó en menos de 2 minutos, también en ruso, que sí podía, y que nos viéramos en la banca del parque cerca de su casa, donde siempre pasea a su perro como a las 6. Le confirmé por mensaje y caminé al metro, temblando un poco por el café, la plática y todo lo que acababa de terminar. El viaje de regreso a mi departamento se me hizo eterno, y me la pasé releyendo el mensaje de Víctor, sorprendido de que quisiera verme, considerando que su hija acababa de hacer pedazos nuestras vidas. Llegando a casa, intenté trabajar pero no pude concentrarme, así que me quedé sentado viendo los libros de ruso en mi escritorio hasta que fue hora de salir otra vez. Tomé el tren a Queens y caminé al parque, llegando unos minutos antes. Víctor ya estaba sentado en la banca, dándoles pan a las palomas, y cuando me vio, noté que se veía años más grande, como si estos 2 días lo hubieran envejecido más que cualquier prueba de alcohol.
básquetbol. Se levantó para saludarme y luego nos sentamos juntos. En ruso, me agradeció que hubiera ido, que se la había pasado los últimos 2 días pensando en qué había hecho mal como papá. Apenas iba a decir algo cuando levantó la mano y siguió hablando, que él presionó a Katia para que saliera con alguien fuera de la comunidad rusa, porque quería que tuviera más opciones que solo los chicos de la fábrica, pero nunca se imaginó la presión que su mamá le metía por el otro lado para que se casara con alguien como Alexei. Se quedó callado un rato y luego empezó a contarme, en ruso, una historia de su juventud, sobre una mujer a la que amó antes de casarse con Natalia. Dijo que se llamaba Irina y que estuvieron juntos 3 años, planeando casarse, hasta que un fin de semana regresó antes de tiempo del servicio militar y la encontró en la cama con su mejor amigo, Mikhail. Dijo que esa traición lo cambió por completo, lo volvió una persona dura y desconfiada, y que cuando Katia empezó a salir con alguien, él inventó esas pruebas para asegurarse de que nadie la lastimara como lo lastimaron a él. Explicó, en ruso, que pensó que poner a prueba la fuerza y la capacidad de aguantar dolor protegería a su hija de cometer los mismos errores, pero ahora veía que estaba poniendo a prueba lo que no debía. Le pregunté qué quería decir con eso, y Víctor me dijo, en ruso, que lo que realmente quería probar era si yo era capaz de soportar veneno, incomodidad y guardar secretos. Lo que en realidad debió haber hecho era ver si Katia seguía siendo honesta cuando las cosas se ponían difíciles. Confesó que los juegos de alcohol eran una mezcla entre revivir sus épocas en el ejército y tratar de tener cierto control cuando sentía que su hija se le estaba yendo a un mundo que él no entendía. Nos quedamos un rato en silencio, nomás viendo cómo el sol se escondía detrás de las casas y la gente paseaba a sus perros por la calle. De repente, Víctor dijo en ruso que retiraba oficialmente su bendición para que me casara con Katia, pero que quería que supiera que el respeto que me mostró esa noche era real y que no tenía nada que ver con lo que decidiera su hija. Le contesté en ruso que su respeto significaba mucho para mí, sin importar lo que pasara con Katia, que haberme ganado ese respeto me hizo descubrir una fortaleza en mí que no sabía que tenía. Víctor me preguntó qué pensaba hacer ahora con mi ruso, y le confesé que todavía no sabía si seguir estudiándolo se sentía auténtico, o si solo iba a recordarme a la relación cada vez que practicara. Me dijo en ruso que el idioma ya era mío, que me lo había ganado con meses de esfuerzo, y que ya no tenía nada que ver con Katia, a menos que yo quisiera. Antes de irnos, Víctor sacó su celular y me pidió que guardara su número. Luego me dijo en ruso que podía ir cuando quisiera a las partidas de cartas en la fábrica los jueves por la noche, o al vapor los fines de semana, que la comunidad no tenía por qué cerrarse para mí, solo porque su hija había tomado malas decisiones. La invitación me agarró en curva, pero se lo agradecí y le dije que lo iba a pensar, y nos dimos la mano antes de caminar cada quien por su lado. La semana siguiente, me metí de lleno al trabajo y me alejé de todo lo ruso, dejando ese mundo a un lado, mientras intentaba entender quién era yo fuera de la relación. Mi depa se sentía demasiado callado, y todo el tiempo me topaba con detalles que me recordaban a Katia. El té ruso que le gustaba, todavía en la alacena, la foto de los dos en Coney Island pegada en el refri. Walt me escribía a diario para ver cómo estaba, y el viernes cayó a mi casa con pizza y chelas. Vimos el partido de básquet sin hablar de nada serio hasta el tercer cuarto, cuando me dijo que probablemente debía hablar con un profesional para procesar todo lo que había pasado. Sabía que tenía razón, porque no dormía bien, y seguía teniendo conversaciones imaginarias con Katia en mi cabeza, diciéndole todo lo que no le dije en la cafetería. El lunes en la mañana busqué terapeutas especializados en relaciones y encontré a Denise McHugh, que tenía buenas reseñas y se especializaba en traumas por traición y problemas de identidad. Llamé a su consultorio y conseguí cita para el miércoles en la tarde, y como siempre, llegué 15 minutos antes de la hora. Su consultorio estaba cerca de Union Square, con sillones cómodos y lleno de plantas, y cuando me pasó, me sentó en un sofá mientras ella se sentaba frente a mí con su libreta. Le conté todo, desde los 6 meses de clases de ruso a escondidas hasta la prueba de tragos de Víctor y la llamada de Katia que escuché sin querer. Y Denise solo me escuchaba, a veces tomando notas. Cuando terminé, me preguntó por qué creía que elegí un camino tan complicado para ganarme la aprobación de Víctor, en vez de simplemente ser yo mismo. Y la pregunta me pegó más de lo que esperaba porque no tenía una respuesta clara. Me quedé viéndola, recordando todas esas mañanas con podcast en ruso, las noches de pelis soviéticas con subtítulos y los fines de semana en el vapor escuchando a los señores discutir de política. Ella se inclinó hacia adelante y me preguntó en qué pensaba, y le dije que trataba de entender si todo eso tenía sentido ahora que la razón principal resultó ser falsa. Denise negó con la cabeza y me dijo que quizá todo empezó por Katia, pero que en algún punto se volvió algo mío, para demostrarme que podía comprometerme con algo difícil y llegar hasta el final. Me dijo que la mayoría habla de aprender un idioma, pero yo realmente lo hice. Fui diario 6 meses. Aguanté la frustración y la dificultad. Le pregunté cómo se supone que eso me ayudaría ahora, y me dijo que esas cualidades no se van solo porque una relación termina, que la dedicación y la disciplina se quedan contigo. La sesión terminó, y me dejó de tarea escribir 3 cosas que aprendí sobre mí durante toda la experiencia, que no tuvieran que ver ni con Katia ni con Víctor. Salí de ahí sintiendo que quizá no todo había sido en vano, aunque todavía no me animaba a abrir mis libros de ruso ni escuchar podcast. Pasaron 2 semanas arrastradas mientras evitaba cualquier cosa relacionada con la cultura rusa, me enfocaba en el trabajo y pasaba el rato con Walt viendo básquetbol. Un martes en la mañana, mientras hacía café, sonó mi celular y vi un mensaje en ruso de Katia. Me dio un vuelco el estómago y estuve a punto de borrarlo sin leer, pero la curiosidad me ganó. Me puso que ya le había contado todo a Alexei, lo nuestro, su plan, todas las mentiras, y que ya había terminado de verdad con él. Dijo que necesitaba tiempo sola para averiguar quién era realmente, en vez de vivir según las expectativas de los demás, y
que lamentaba el dolor que nos causó a los dos. Lo leí 3 veces, traduciendo cada palabra en mi cabeza para estar seguro de que entendía todo. Una parte de mí se alegró de que por fin saliera limpia con todos, de que dejara de esconderse y manipular. Otra parte se puso triste porque ahora sí le tocaba enfrentar las consecuencias, lidiar con la decepción de su familia, el coraje de Alexei y su propia culpa. Escribí una respuesta 2 veces y la borré ambas, decidiendo que el silencio era mejor. Ella necesitaba encontrarse sola, sin que yo le respondiera ni me metiera ni le diera validación. Dejé el teléfono y terminé mi café, notando que ya no me temblaba la mano ni sentía el pecho apretado como antes. 3 días después, Víctor me escribió en ruso con una noticia que no esperaba, que Katia se había mudado temporalmente con una amiga y que todos en su casa necesitaban espacio para procesar lo que había pasado. Me contó que la familia entera empezó a ir a terapia juntos, para trabajar los temas de presión cultural que los llevaron a esa situación. Escribió que Natalia finalmente aceptó que había estado empujando a Katia hacia Alexei a escondidas, mientras que él la animaba a salir con chicos estadounidenses, y al final Katia terminó atrapada en medio, tratando de quedar bien con todos. Víctor dijo que asumía la culpa por haber puesto expectativas imposibles y por usar sus famosas pruebas de tragos como una forma de controlar con quién salían sus hijas. El mensaje era mucho más largo que cualquiera que me hubiera mandado antes, y también era más sincero y abierto de lo que jamás lo había escuchado. Cerró diciendo que esperaba que yo estuviera bien y que la invitación para las partidas de cartas en el baño de vapor seguía en pie para cuando quisiera animarme. Le respondí dándole las gracias por contarme cómo estaban las cosas y diciéndole que valoraba mucho su honestidad, que quizá pronto me animaba a aceptar la invitación al baño de vapor. La verdad era raro seguir en contacto con el papá de mi ex, pero nuestro lazo ya se sentía auténtico, como algo propio, más allá de Katia. Llegó el sábado y me desperté solo, sin necesidad de alarma, como si mi cuerpo aún estuviera acostumbrado a los meses de levantarme temprano para estudiar ruso. Me quedé un rato tirado en la cama, pensando en la tarea que me dejó Denise y en todo lo que realmente había aprendido de esta experiencia. Después me levanté, me vestí y casi sin pensarlo me fui en metro a Brighton Beach. El baño de vapor estaba tal cual lo recordaba hace 6 meses, cuando empecé a ir. El mismo letrero deslavado, los mismos señores grandes entrando con sus toallas. Pagando la entrada, el olor a vapor y eucalipto me recibió como siempre. Encontré un lugarcito en una de las bancas de madera y me puse a escuchar a los hombres que hablaban ruso a mi alrededor, quejándose de su salud, de la política y de sus hijos malagradecidos. Por primera vez en semanas me dejé llevar y solo escuché el idioma, sin forzarme a evitarlo ni atarlo a Katia, al examen o a cualquier dolor, como si dejar que las palabras me envolvieran fuera suficiente. Ahí fue cuando entendí que estaba ahí porque quería, porque disfrutaba el calor, el ambiente y esa sensación de captar las conversaciones de quienes me rodeaban. De pronto Pavel me vio desde el otro lado del salón y me sonrió, haciéndome señas para que me acercara con él, Dmitri y Sergei, que estaban jugando cartas. Me levanté, me uní a ellos, tomé las cartas que Pavel me dio y me acomodé en la mesa, sintiendo que quizá estos 6 meses no habían sido en vano. Aprendí un idioma que ahora es mío, me gané el respeto de gente a la que no se le da nada fácil y descubrí que tuve la fuerza para alejarme de alguien a quien amaba, cuando quedarme era aceptar mentiras. Las cartas se sentían bien en mis manos y el ruso me salía natural. Y ahí supe que esto ya era parte de mí, sin importar cómo empezó. Así que, básicamente, ese es el resumen de cómo aprender un idioma por una relación se volvió una verdadera conexión cultural, aunque hubiera traición de por medio. Si te gustó este análisis sobre relaciones interculturales, dale like. Suscríbete para más historias así, donde hablo sobre identidad y límites, y en la descripción te dejo recursos para motivarte a aprender idiomas. Gracias por ver el video.